Bienvenidos a este su podcast. Hoy estaremos trabajando la segunda parte de 15 temas que estaremos teniendo acerca del análisis sociopolítico y económico de Guatemala. El tema del día de hoy es una reseña de las manifestaciones históricas de la sociedad guatemalteca colonial en la independencia y en la post-independencia del país. Vamos a estar trabajando ahí un poquito de los temas. Espero que la información para este contenido sea de utilidad para ustedes. Por favor, les invito a compartir, a darle like a este video, a este podcast, dependiendo de la plataforma que lo estén escuchando, y a comentar y a dar la interacción correspondiente dentro de la misma. Damos inicio entonces. En el periodo colonial, la sociedad guatemalteca estuvo fuertemente influenciada por la estructura social impuesta por la colonia española. La sociedad Esta fue debido a la colonización española, tuvo lugar en Guatemala en los siglos XVI. Se estableció un sistema de gobierno cuya estructura social fue basada en las jerarquías impuestas por la colonia. La corona española implementó un sistema de castas que establece una rigurosa jerarquía social basada en la ascendencia radical étnica de las personas, o sea, con base a de dónde venían o quiénes eran sus padres. Este sistema se colocaba a los españoles con la cúspide de la sociedad y se manejaba más o menos de esta manera. Voy a manejar solo tres, son muchas más, pero solo tres para efectos didácticos. Por ejemplo, los criollos, que eran los descendientes de españoles nacidos en el continente americano. Los mestizos, que eran los descendientes españoles e indígenas, o sea, padres o madres españoles o indígenas dentro de América, dentro del continente americano. Y los indígenas y los esclavos africanos eran las cuatro castas principales, y dependiendo de la línea sanguínea que trajeran, era el poder de jerarquía que tenían en la sociedad. Un poquito complejo esto, ¿verdad? Esta estructura social influenció profundamente la vida del Guatemala durante la época colonial y continuó teniendo repercusiones en la sociedad guatemalteca, incluso después de la independencia en 1821. Aún es fecha, y esto es secreto, ¿verdad? Seguimos dándole prioridad como guatemaltecos a castas con diferente línea sanguínea o diferente linaje sanguíneo que traigan en algún tipo de jerarquía dentro de la sociedad. Es cuestión sociocultural. Será un tema que estaremos trabajando para sociología en alguna otra clase, en algún otro contenido que estaremos compartiendo por esta plataforma. Las divisiones las raciales y sociales establecidas durante la colonia persistieron en la sociedad guatemalteca, afectando las relaciones sociales, económicas y políticas del país a lo largo de la historia. En la división de jerarquía, con los españoles peninsulares en la cima y seguidos por los criollos, mestizos indígenas y los esclavos africanos, se crea esta estructura social. Los españoles peninsulares eran aquellos nacidos en la península ibérica de España y tenían un estatus privilegiado en la sociedad colonial debido a su ascendencia y conexión directa con la corona española. Los españoles peninsulares se encontraban con criollos que eran descendientes de españoles nacidos en América. Aunque tenían una posición social elevada en comparación con otros grupos, los criollos no tenían el mismo estatus político. A pesar de pertenecer a un linaje sanguíneo español, no se les daba la misma prioridad que los peninsulares por haber nacido fuera del país o del terreno español. A menudo enfrentaban restricciones en su participación en el gobierno y la administración colonial. Caso peor, ¿verdad? Para los mestizos, que eran descendientes de matrimonios entre españoles e indígenas, ocupaban un lugar intermedio en la jerarquía social colonial, aunque estaban en una posición más alta que los indígenas y los africanos. Los mestizos aún enfrentaban discriminación y restricciones en comparación con los españoles y criollos. Los indígenas constituían la población nativa de la región y estaban en un nivel social inferior en la jerarquía colonial. A menudo se les asignaba roles y labores y estaban sujetos a la explotación por parte de las autoridades coloniales y los terratenientes. Finalmente, los esclavos africanos ocupaban el nivel más alto de la sociedad colonial, más bajo de la sociedad colonial, fueron traídos de América como mano de obra esclava para trabajar en plantaciones, minas y otros sectores económicos dentro de los controlados colonizadores europeos. Lastimosamente, esta división jerárquica basada en la ascendencia radical y étnica fue una característica fundamental en la estructura social impuesta por la colonización española en Guatemala y en toda América Latina durante la época colonial. Y ahorita les dejo una pregunta al aire. Entonces, al final, Guatemala, Latinoamérica, el continente americano, ¿fue conquistado o invadido? Quiero escucharlos quiero leer sus comentarios, sus puntos de vista.
La economía basada en la agricultura como cultivos del café, cacao, añil o tinturas, destinadas principalmente para la exportación a Guatemala. Era lo que movía la economía del país en su momento. El café, por ejemplo, se convirtió en uno de los principales productos agrícolas de exportación de Guatemala durante la época colonial y continuó siendo el pilar de la economía guatemalteca, aún sigue siendo un pilar de la economía guatemalteca por la tierra fértil y el clima favorable de algunas regiones del país. Eran ideales para el cultivo del café y esto contribuyó a que la industria del café pues fuera un éxito a lo largo de la historia. El cacao también fue un cultivo importante durante la época colonial en Guatemala. Era valorado tanto localmente como en el mercado internacional y se utilizaba como moneda de cambio en algunas transacciones locales. Y también se exportaba a España y a otras partes del mundo. Un dato interesante es que Guatemala, según tengo entendido, es de los que tiene la mejor calidad del cacao, pero no precisamente tiene el mejor chocolate. Por lo menos la tableta, ¿verdad? No hablemos de chocolate hervido o el caliente, que eso ya son, como coloquialmente en Guatemala decimos, otros 20 pesos. El añil, por ejemplo, el añil o las añelinas eran tintes que se extraían de una planta específica de añil y fue cultivado significativo, perdón, y fue un cultivo significativo en la economía colonial guatemalteca y era altamente apreciado en Europa. Esta se utilizaba en la fabricación de tintes y textiles. Dato interesante, el color azul era de los colores más caros que existían en estos rangos de tiempo. Pueden investigarlo ustedes y entender un poquito por qué el arte sacro predominan los azules en algunas de las pinturas. El mundo durante la época colonial. Estos cultivos, entre otros, contribuyeron a la expansión económica de Guatemala durante la colonia, pero también estaban vinculados a sistemas de explotación y desigualdades sociales. Los beneficios económicos para la producción agrícola generalmente concentraban en manos de obra, en las manos de los terratenientes y las élites, mientras que gran parte de la población indígena y campesina sufría condiciones de pobreza y explotación laboral. Creo que aún es parte esto de nuestra sociedad, lamentablemente. En el periodo de independencia, los movimientos de América Latina desafiaron el dominio de la colonia española. En los anales de la historia latinoamericana y los movimientos independistas resonó un eco, por así decirlo, en contra del dominio de la colonia española. Y la semilla de independencia germinaron, o sea, se impuso la semilla de independencia en los hombres y las mujeres, principalmente por una influencia de la Revolución Francesa. En las calles de Guatemala pues, era muy común escuchar líderes carismáticos como Simón Bolívar de Venezuela, José Martín de Argentina, Miguel Hidalgo en México, que lanzaron los estándares de libertad e inspiraron multitudes para unirse a la lucha para la emancipación de la corona. Estos movimientos independistas nutrieron una amalgama de descontento social, por ponerle un nombre, y aspiraciones republicanas, y un profundo sentido de identidad nacional, este orgullo nacional que aún se mantiene en algunas partes de Guatemala. La opresión colonial, la explotación económica, las restricciones a políticas, avivaron este como fervor revolucionario, convirtiendo las demandas de libertad en un clamor resistente, como en algún momento como guatemaltecos nos hemos unido ante diversidad de situaciones políticas que se han dado por lo menos en los últimos 10 años de historia. La guerra de independencia se libró en campos de batalla ensangrentados y guerras muy fuertes, ¿verdad? Desde las selvas de América Central hasta las pampas en Argentina. Esta lucha por la independencia se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Y los momentos decisivos, por ejemplo, a nivel América Latina, fue la batalla de Boyacá en Colombia, la batalla de Ayacucho en Perú, y marcaron un punto de inflexión en la lucha por la emancipación, y la victoria no solo fue militar, sino también ideológica, programando así un triunfo de voluntad popular sobre el despotismo colonial que existía. Uno de los factores políticos... creo que me cambié. Ahí está. Uno de los factores políticos, comerciales e impuestos, así como la influencia y la ilustración de la Revolución Francesa, lo que ya les decía anteriormente, alimentaron el descontento de las rebeliones como tal. La influencia de la ilustración europea, un movimiento intelectual que promovía la razón, la ciencia, la libertad individual, como tuvo un impacto significativo en América Latina,
Estas ideas ilustradas sobre la igualdad de derechos, la separación de poderes y la soberanía popular fue lo que mantuvo o motivó a las élites, sí, a las élites educadas de la sociedad y a los intelectuales criollos, fomentando el cuestionamiento del sistema colonial y el deseo de la autonomía política. Viene un poquito de pensamiento filosófico, el cuestionamiento del por qué. De nuevo, un tema que veremos más adelante. La influencia de la Revolución Francesa, con su llamado a la libertad e igualdad y la fraternidad, tuvo un impacto profundo en América Latina, y esta difusión de noticias sobre los acontecimientos revolucionarios inspiró a muchos en América Latina a buscar cambios similares en sus propias sociedades. La Revolución Francesa representaba una ruptura radical en el antiguo régimen monárquico y aristocrático, lo que impulsó a los latinoamericanos a cuestionar la legitimidad del gobierno español. Un punto de quiebre de información. A veces pues las noticias no siempre son malas, ¿verdad? En este caso pues avivaron la llama de la libertad en Guatemala. Guatemala proclamó su independencia en el año 1821, uniéndose así al Imperio Mexicano. No es que desde el 821 fueran totalmente libres, por así decirlo, o totalmente independientes. Siempre trabajaban bajo una estrecha relación con el Imperio Mexicano. Seguido la creación de la República Federal de Centroamérica en 1823. Aunque esta unión fue efímera, fue muy corta, solo duró 2 años, básicamente, se puede ver que hay muchos sesgos de la independencia dentro de Centroamérica, principalmente por la fecha el 15 de septiembre. En Guatemala pues proclamó su independencia de España el 15 de septiembre de 1821, uniéndose a recién formado imperio mexicano, liderada por Agustín Iturbide. Esta unión con México fue de las primeras respuestas a la independencia obtenida por los países latinoamericanos y Guatemala. Les doy enhorabuena, pues unirse con un país tan grande, pues era un beneficio político para el país. Al igual que otras naciones recién independizadas, buscaban consolidar su estabilidad política y económica bajo un nuevo marco de gobierno. Sin embargo, la unión con México fue muy breve y tumultuosa, o sea, fue como complicada. Las tensiones internas en el primer imperio mexicano y la resistencia de algunas regiones, incluida Guatemala, llevaron a la caída del gobierno de Iturbide y el establecimiento de la República Mexicana de 1823. Esto es una idea personal, pero yo asumo que esta turbulencia compleja que tuvo México tuvo que ver mucho la relación de Estados Unidos con frontera mexicana y la emancipación española con México. Entonces el estar en medio de estas dos, digámoslo así, potencias o países más grandes, como que como que compartían intereses diferentes o distintos en este tipo de regiones. Desconozco mucho de México, entonces no puedo dar certeza a lo que les digo, pero no estaría de más investigar un poquito más acerca del tema. Después de la disolución del primer imperio de México, Guatemala se unió a las demás provincias centroamericanas para formar la República Federal Centroamericana. Incluso hay monedas en el Banco Nacional de Guatemala de la Federación de Centroamérica, y tenía como objetivo principal mantener la unión entre antiguas provincias coloniales centroamericanas y promover la cooperación regional en asuntos políticos y económicos. Yo estoy seguro que si la República Federal de Centroamérica existiera actualmente o se lograra consolidar de nuevo, seríamos una de las potencias más grandes del mundo por el punto geográfico estratégico que tenemos. Investiguen del tema y me darán sus puntos de vista aquí en esta descripción. Esta República Federal enfrentó numerosos desafíos internos, incluyendo conflictos políticos entre provincias, disputas territoriales, rivalidades entre líderes regionales. Al final, pues a pesar de ser independientes, de tener emancipación de la corona española, estas tensiones, estos dueños de las fincas, los dueños de las haciendas, los criollos, los españoles los españoles que aún vivían en Guatemala, en Centroamérica, pues tenían la mayoría política e intereses personales seguramente para pelear y lograr esta división en su momento, o esta independencia como países centroamericanos, como naciones separadas. Al final miraban sus propios intereses y no lo global como Centroamérica.
Entraremos en más detalles en un futuro porque es un tema con bastante tela que cortar. Aunque la reunión fue bastante superficial o rápida, de muy corta duración efímera, la unión bajo la República Federal de Centroamérica sirvió como un intento temprano de consolidar la identidad regional y promover la cooperación entre países centroamericanos. Sin embargo, las divisiones internas y los conflictos políticos demostraron ser obstáculos que no podían superarse, y esto pues afectó a lo largo a la federación. En el periodo post-independencia, Guatemala marca dos grandes hitos. Enfrentó desafíos políticos y sociales y económicos, y hubo conflictos internos y golpes de Estado. Por ejemplo, en el área de inestabilidad política se experimentó una serie de conflictos internos como luchas de poder entre facciones rivales. La falta de estabilidad política y dificultó la consolidación del gobierno y la creación de instituciones sólidas. Y los constantes cambios de líderes, pues al final afectaron la capacidad de Guatemala de avanzar en su desarrollo. Y dependíamos de una economía de agricultura, donde en gran medida la agricultura que se exportaba, pues era el cultivo del café. Y a pesar de que el café se convirtió en un producto de exportación importante, generó ingresos significativos para el país, también contribuyó a la concentración de tierra y a la riqueza de unos pocos terratenientes. Las famosas fincas de café, que no son secretos en Guatemala, que tenían hasta su propia moneda y era un monopolio. Alguien era dueño de un departamento entero de Guatemala donde cultivaba el café, y todas las personas que pertenecían a ese departamento eran propiedad del dueño de la finca, los terratenientes. Esta dependencia en un solo sector económico dejó a Guatemala vulnerable en las fluctuaciones del mercado internacional y limitó la diversificación en Colombia. Estas desigualdades sociales persistentes, que aún se mantienen en la sociedad guatemalteca a pesar de la independencia, son heredadas de la época colonial y persistieron en Guatemala. La distribución es desigual en la tierra y la riqueza, junto a la discriminación racial, étnica y perpetua. La división entre élites privilegiadas y una población rural empobrecida, la falta de acceso a la educación, salud y otros servicios básicos fueron complejas y contribuyeron a la marginalización de grupos, especialmente los grupos indígenas dentro del país. Dentro de los conflictos internos que hubieron fue la Guerra Civil de Guatemala en el año 1960 a 1996. El conflicto armado interno entre guatemaltecos y guerrilleros, principalmente de la orientación marxista, que buscaban reformas sociales y políticas del país. Yo no viví esto, por lo tanto no puedo dar certeza acerca de esta situación, porque la información que uno encuentra en libros es un poquito más compleja, ¿verdad? Pero si alguien de esta generación que les tocó vivir tiene ideas o puntos de vista relacionados a esto, por favor, déjenos comentarios, compártanlo para yo poder entender un poquito más desde alguien que vivió esta realidad. El golpe de Estado de 1954, patrocinado por la CIA, derrocó al presidente Jacobo Arbenz, derrocando su gobierno democráticamente elegido, marcando un comienzo de décadas de inestabilidad política en Guatemala. Las intervenciones extranjeras, por ejemplo, en el año 1954, el derrocamiento del presidente, y especialmente por el proteger intereses de las empresas estadounidenses como la United Fruit Company y detener la influencia del comunismo en América Latina. Esta intervención sembró las semillas de inestabilidad política y la represión de Guatemala durante décadas. Como guatemaltecos no nos gusta ser libres, ¿verdad? Siempre buscamos que alguien más intervenga en nuestros intereses. Lastimosamente, creo yo, dada la situación política vivida en Guatemala, ha sido necesario que intervengan agentes externos, porque ha sido, digamos, de alguna manera corrompido el Estado, y las personas que llegan al poder tal vez pueden llegar a tener muy buenas intenciones, pero seguimos siendo de alguna manera controlados por las élites. Es una idea un poquito radical, pero me gusta escuchar a todos y quiero escuchar qué opinan ustedes. Los movimientos de independencia, en conclusión, marcaron el fin del dominio colonial español y sentaron las bases para la formación de nuevas naciones en América Latina. A pesar de los cambios políticos, Guatemala sigue enfrentando desafíos persistentes en la búsqueda del desarrollo y la equidad socioeconómica, pues es lo que vemos actualmente.
Muy bien, este fue el resumen acerca del tema del día de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad para ustedes. Los invito a seguir consumiendo el contenido de este canal. Por favor, dejen un like, vean la descripción, visiten los enlaces que aparecen aquí disponibles. Y por favor, estoy ahí disponible en redes sociales para poder seguir creando más oportunidades. Éxitos y nos vemos en el siguiente tema.